En la fiesta, ella dijo, ya no lo dejo entrar en mi cama. Su amiga respondió, en la mía siempre hay lugar, cariño. La esposa se retractó. Era una broma. El vaso en mi mano se sentía más pesado de lo normal. Llevábamos 3 copas de mezcal encima, de pie bajo unos candelabros que parecían carámbanos invertidos, en un cóctel organizado por uno de los amigos de la galería de Sofía. El horizonte de la Ciudad de México, detrás de nosotros, iluminaba los ventanales que iban del suelo al techo del penthouse en Santa Fe. Brillante, distante, justo como su voz cuando lo dijo. Hemos decidido abrir nuestro matrimonio, anunció Sofía, con la misma naturalidad de quien sugiere cambiar del vino a los cócteles. El murmullo a nuestro alrededor se detuvo, como la aguja que raspa un vinilo. Su voz era clara, calculada. Mateo y yo estuvimos de acuerdo en que la monogamia ya no nos funciona, así que solo estamos siendo honestos con nosotros mismos. La risa de otro grupo murió a medio camino. Miré a mi alrededor. Amigos, colegas, un par de clientes de Sofía, todos se movían incómodos. No estaban preparados para este tipo de espectáculo. Yo no me inmuté. En cambio, me di la vuelta, levanté mi copa y, con el tipo de sonrisa que solo años de reuniones de estrategia corporativa pueden enseñarte, dije, por las audaces ideas de Kinder de Sofía. Algunas personas soltaron risas ahogadas. Nerviosas, inseguras, como si no estuvieran seguras de si hablaba en serio o estaba a punto de estallar. Sofía parpadeó. Esa no era la reacción para la que se había preparado. Sin gritos, sin un colapso público, solo yo. Tranquilo, devolviéndole su intento de dominio justo enfrente de todos. Se recuperó rápidamente. No es una broma, dijo, un poco más tajante ahora. Se trata de crecimiento. Claro que sí, dije, con voz aterciopelada. Igual que los jugos en caja y la hora de la siesta. Incluso el mesero sonrió. Intentó mantener la compostura, se colocó el pelo detrás de la oreja, buscó su copa, pero vi la rigidez en su mano. Esperaba que me derrumbara. No sabía qué hacer cuando no lo hice. Alguien murmuró algo sobre que el ceviche estaba excelente, y se alejó. Otra pareja lo siguió. El círculo se rompió mientras la gente encontraba lugares donde esconderse de las consecuencias. Me acerqué, manteniendo la voz baja. ¿Fue este tu gran momento? ¿Ensayaste esa frase? Estás montando una escena. No, respondí. Tú montaste la escena. Yo solo le estoy dando una mejor iluminación. Sus fosas nasales se ensancharon. Siempre te crees más listo. No, dije, tomando un sorbo, solo más silencioso. Y esta noche, eso es suficiente. Permanecimos en silencio por un momento, sin hablar, sin movernos. Solo 2 personas cuyas verdades finalmente estaban al descubierto, pero solo una de nosotras parecía afectada por ello. Y fue entonces cuando lo vi. Ese parpadeo de duda detrás de su confianza. Ella había lanzado la granada, pero yo no corrí. No grité. Sonreí. La multitud se había dispersado, y las risas se habían apagado. Sofía se quedó de pie en el eco de su propio anuncio. Mientras caminaba hacia la terraza, podía sentir sus ojos en mi espalda, observando, calculando, probablemente preguntándose cuándo perdió el control. Pero yo lo había sentido antes, el cambio. Porque esto no era el colapso. Esto era solo el comienzo del desmoronamiento de su control. La noche siguiente, el resplandor de las luces de la cantina se derramaba sobre la banqueta agrietada, como un cálido derrame de miel. El lugar de ladrillo y madera de El Buen Trago, escondido entre una lavandería y una florería en la Condesa, siempre había sido nuestro refugio. Ni llamativo, ni lujoso, pero real. Podías pedir un buen tequila y que te dejaran en paz, a menos que quisieras compañía. Carlos ya estaba allí cuando entré, recostado en un reservado junto a la pared del fondo, tomando una cerveza artesanal y viendo el Clásico Nacional con medio ojo. Me había enviado un mensaje antes: ¿estás vivo, o necesito aparecer con tequila y una pala? Me deslicé en el reservado frente a él. La pala podría haber sido más útil anoche. Carlos me dedicó esa lenta sacudida de cabeza que siempre precedía a una bomba de verdad.
¿De verdad lo dijo delante de todo el mundo? Justo después de hablar de su nuevo instructor de yoga. Le hice una seña al mesero. Un tequila derecho, del bueno. Güey, dijo Carlos, inclinándose hacia adelante, con la voz baja. ¿Qué demonios está pasando en tu matrimonio? Apoyé los codos en la mesa y lo miré a los ojos. Quería hacer una declaración. Valor de choque. Humillarme, tal vez. Así que, yo hice la mía. Él parpadeó. Espera, ¿realmente están haciendo esa mierda de la relación abierta? Dejé escapar un suspiro, que no fue exactamente una risa. No. Solo dije algo sarcástico para quitarle el aire de las velas. Ella no esperaba que mantuviera la calma. Carlos entrecerró los ojos. ¿Estás seguro de eso? Porque parecía que le estabas siguiendo el juego. Ese era el punto, dije, cogiendo mi vaso mientras el mesero lo dejaba. Lo hizo público para poder controlar la narrativa. Si me hubiera ido furioso o hubiera gritado, ella sería la víctima. Le pasé el micrófono y me alejé. Me miró fijamente durante un segundo. Eso es realmente brillante. Frío, pero brillante. No firmé nada, dije. No acepté nada. Dejé que se retorciera en el silencio que ella creó. Carlos se recostó de nuevo, visiblemente más relajado ahora. Bien, porque honestamente, si me dijeras que estabas a punto de empezar a deslizar el dedo en aplicaciones de citas, podría haber llamado a tu mamá. Tentador, dije secamente, pero innecesario. Tomó un sorbo de su cerveza y luego golpeó el vaso con el dedo. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Simplemente dejas que siga con este juego? Quiere jugar a la mujer liberada que se reinventa a sí misma, mientras sigue viviendo en un departamento en Polanco cuya renta de 80.000 pesos pago yo, dije. Bien, que lo haga, pero no va a dictar mi papel en la obra. Carlos silbó bajo. Madres, realmente le diste la vuelta al guión. Ella esperaba indignación. Yo le di indiferencia. Hice una pausa. Dejé que eso calara. ¿Sabes qué asusta a la gente como Sofía más que ser desafiada? Carlos negó con la cabeza. Ser ignorada, dije. Necesita reacción para sentirse poderosa. Sin ella, solo está haciendo ruido en una habitación vacía. Carlos asintió lentamente, su rostro volviéndose más serio. ¿Alguna vez has pensado en irte? ¿En serio? Todos los días, desde que decidió convertir nuestro matrimonio en un arte de performance, respondí. Pero no antes de dejar que la máscara se caiga por completo. Me estudió por un segundo y luego levantó su vaso. Por las revoluciones silenciosas. Choqué el mío contra el suyo. Y las salidas bien planeadas. El partido en la televisión se desvaneció en estática de fondo. En este reservado, con la veta de la madera desgastada por el tiempo, me sentí más anclado de lo que me había sentido en semanas, tal vez meses. No estaba ileso, pero tampoco estaba desequilibrado. Y eso inquietaba a Sofía más que cualquier pelea. Sofía siempre hacía que nuestra cocina pareciera sacada de una revista. Encimeras de mármol, elegantes gabinetes blancos, y esa iluminación cenital que ella insistía en que era, consciente del estado de ánimo. Estaba sentada en un taburete cerca de la isla, descalza, con una copa de vino en una mano, y alguna estación de jazz de Spotify llenando la habitación con suaves zumbidos de saxofón. Acababa de entrar, me aflojé la corbata y me quité los zapatos, y ella apenas levantó la vista. Hay algo liberador, dijo, en deshacerse de viejas construcciones. Como no ser poseído por etiquetas, ¿no crees? Su tono era ligero. Cuidadoso. Era el tipo de voz que usaba cuando intentaba sonar iluminada. Pero por debajo, ya podía oírlo. La prueba. No respondí de inmediato. Me serví un vaso de agua y me apoyé en la encimera, observándola remover el vino como si tuviera respuestas flotando en él. ¿Estamos hablando de vino?, dije, ¿o todavía estás con tu manifiesto postmonogamia? Ella sonrió, amplia y demasiado casual. Solo pensamientos. He estado leyendo sobre ello. Cómo las relaciones abiertas construyen la confianza. Como la autonomía,
en realidad, fortalece el amor. Tomé un sorbo lento. Fascinante. Y yo que pensaba que la confianza venía de la honestidad. Su sonrisa no vaciló, pero capté el tic cerca de su ojo. Dejó el vaso, cruzando las piernas debajo de ella en el taburete. Ya no estás enojado, ¿verdad? No, lo dije encogiéndome de hombros. No estaba enojado, solo curioso por saber cuánto tiempo ensayaste esa declaración en la fiesta. Ella puso los ojos en blanco. Estás siendo dramático. Quizás. Cogí una mandarina del frutero y empecé a pelarla sobre el fregadero. O quizás simplemente sé la diferencia entre una conversación real y un truco publicitario. La voz de Sofía se suavizó, casi sensual. No tenemos que convertir esto en una guerra, Mateo. Estamos evolucionando. ¿No es eso lo que se supone que debe hacer la gente de nuestra edad? ¿Desafiar cómo se ve el matrimonio? Eres libre de desafiar lo que quieras, dije, tirando una cáscara a la basura. Lo has dejado claro. Solo creo, continuó, bebiendo de nuevo, que hemos superado los celos. La posesión. Esta necesidad de poseernos el uno al otro. Asentí pensativamente. ¿Tiene sentido? Ella parpadeó. ¿Lo tiene? La miré directamente a los ojos. Absolutamente. De hecho, estaba pensando que podría salir mañana, visitar a algunos amigos, ver qué tiene que ofrecer el mundo. Su vaso se detuvo en el aire. Ahí estaba. Esa pequeña grieta. Intentó recuperarse, rápido. Ah, sí. ¿Qué amigos? Solo gente que no he visto en un tiempo, dije, caminando hacia el refrigerador. Voz casual. Viejos amigos de la universidad. Tal vez tomar una copa. Ha pasado demasiado tiempo. Bajó el vaso. ¿Alguien que conozca? Probablemente no, dije, sacando una botella de agua mineral. Han pasado años. El silencio que siguió se alargó, incómodo, como una corriente de aire que se cuela por una ventana sellada. ¿De verdad vas a salir?, preguntó, forzando un tono ligero. Quité el tapón de la botella. Dijiste que la libertad construye el amor. Solo estoy tratando de ser un hombre mejor. Su mandíbula se tensó. Solo un parpadeo, apenas perceptible, pero lo vi. Mateo, dijo lentamente, esto no es una competencia. Claro que no. Tomé un sorbo. Eso implicaría que estoy tratando de ganar algo. Volvió a guardar silencio. La lista de reproducción cambió a un solo melancólico de Miles Davis que hizo que la habitación se sintiera 10 grados más fría. Cogí un vaso y serví el agua, cada movimiento deliberado, paciente. Has estado diferente últimamente, dijo después de un rato. ¿En qué sentido? Distante. Apartado. Esbocé una pequeña sonrisa. O tal vez simplemente desinteresado en monólogos teatrales sobre la liberación, mientras el vino hace el trabajo. Se levantó bruscamente, colocando su vaso en el fregadero con un poco más de fuerza de la necesaria. Estaba tratando de tener una conversación adulta. Y yo estoy respondiendo como uno, dije. Sin gritos, sin acusaciones, solo reconocimiento. Sofía pasó a mi lado sin decir otra palabra, su perfume rozando mi hombro, y desapareció por el pasillo. No la seguí. Me quedé allí, en esa cocina reluciente, con cada cajón de cierre suave, cada luz regulable, y escuché el silencio que dejó atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era mi casa de nuevo. No pensaba quedarme mucho tiempo. La fiesta en la terraza era una de esas reuniones de networking creativo a las que Sofía solía arrastrarme. Todos sacos de lino y risas exageradas. No la había visto desde esta mañana, cuando se fue a un retiro de yoga y vino, con dos mujeres que apenas reconocía ya. No me había preguntado a dónde iba. Yo no se lo había dicho. Ahora, aquí estaba yo, de pie junto a una cubeta de metal con hielo derretido y latas de cerveza artesanal sudorosas, fingiendo interés en unas tostadas de atún. El horizonte de la Roma Norte brillaba detrás de mí. El final de la primavera en la ciudad tenía una forma de calentar la piel pero enfriar el viento. Me gusta la contradicción.
Dispara. Lo siento muchísimo. Un líquido frío empapó la manga de mi camisa antes de que registrara el salpicón. Miré hacia abajo. Un cóctel de color ámbar ahora decoraba mi puño y goteaba hacia mi reloj. Una mano pequeña se apresuró con servilletas, secando y dando toques con energía frenética. No te vi. Estaba tratando de escapar de una conversación sobre criptomonedas. Y sí, se rió, un poco demasiado alegremente, y luego hizo una mueca. Definitivamente no te estás riendo. Finalmente levanté la vista. Tendría unos 20 años, pelo oscuro y rizado recogido en un pañuelo, arracadas de gran tamaño que se balanceaban mientras se movía. Su expresión era de mortificación, pero honesta. Le dediqué una pequeña sonrisa. Bueno, al menos no era vino tinto. Esa era mi segunda opción, dijo, con los ojos brillantes. Debes ser nuevo aquí. Tienes la pinta. ¿Qué pinta es esa? La pinta de, ¿cuándo puedo irme sin parecer grosero? Me reí antes de quererlo. Se sintió fácil. Extraño. ¿Real? Mateo, dije, ofreciendo un apretón de manos húmedo. Lo tomó sin dudarlo. Valeria. Asesina de cócteles. Encantada de conocerte, creo. Valeria dio un paso atrás e inclinó la cabeza. Realmente no quieres estar aquí, ¿verdad? Honestamente, me prometieron esquites gourmet. Ah, ¿crees en el folleto? Error de novato. Sonrió, luego se apoyó en la barandilla a mi lado. ¿Estás aquí con alguien? Dudé. No, solo flotando. Yo también. Acabo de volver a la ciudad. De hecho, me mudé a casa para cuidar de mi mamá después de su cirugía. ¿Está todo bien? Es dura, terca como siempre, y yo soy una enfermera terrible, pero lo estamos resolviendo. Asentí. Imagino que tenías una vida antes de esto. Estaba en Nueva York, dijo, estirando los brazos. Danza moderna, dedos de los pies rotos, ramen barato, audiciones interminables. Y lo echas de menos todos los días. Sus ojos buscaron el horizonte. Pero no me arrepiento de haber vuelto. Hubo un silencio entre nosotros. No incómodo, solo quieto. Me miró de reojo. Me das la impresión de ser alguien que solía reír más. ¿Tan obvio es? Valeria sonrió. Solo porque yo he estado ahí. Permanecimos así, hombro con hombro, dejando que el ruido de la fiesta zumbara detrás de nosotros mientras el viento rozaba nuestros cuellos. No preguntó más. No presionó. Y de alguna manera, ese silencio se sintió más íntimo que cualquier cosa que Sofía y yo habíamos compartido en semanas. Finalmente, Valeria se colocó un rizo detrás de la oreja y dio un paso atrás. Bueno, Mateo, dijo, si alguna vez necesitas que te derramen otra bebida encima, estoy por aquí. Se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, el sonido de su risa siguiéndola como una cinta. Miré mi manga, todavía húmeda. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de volver a casa corriendo. Las luces estaban bajas cuando entré. El olor de sus caras velas de vainilla flotaba débilmente desde la sala. Sofía estaba acurrucada en el sofá, con las piernas recogidas bajo una manta, la laptop abierta en su regazo. Una pose demasiado perfecta para alguien que supuestamente solo se estaba relajando. No levantó la vista de inmediato. Sus dedos flotaban sobre el teclado, congelados a mitad del desplazamiento. Fue la pausa lo que la delató. «Has vuelto», dijo, tan casual como un parte meteorológico. «Sí», respondí, dejando mis llaves en la bandeja cerca de la puerta. No quería perderme mi cuento para dormir. Cerró la laptop con deliberada lentitud. Pensé que estarías fuera hasta más tarde. Las fiestas en las terrazas son enérgicas. La miré. Esa es una palabra para describirlo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, evaluando mi estado de ánimo. Entonces, ¿fue salvaje?, preguntó, con voz ligera pero rígida por algo no dicho. Me quité la chaqueta y caminé hacia la cocina. No realmente, pero estuvo bien. Pareces renovado,
dijo, siguiéndome con la mirada. ¿Alguien que conociera? Lo dudo. Cogí un vaso del armario, lo llené lentamente con agua del grifo. Muchas caras nuevas. ¿Nuevas como en jóvenes?, preguntó, inclinando la cabeza. Ahí estaba. Bebí, imperturbable. Nuevas como en desconocidas. Sofía se movió en el sofá, su tono se endulzó artificialmente. Recuerdo esas fiestas. Todos tratando de ser interesantes. Supongo que algunos lo eran. Lo eran, dije, pasando a su lado de camino al pasillo. ¿Conociste a alguien interesante? Me detuve, me giré lo suficiente para encontrar su mirada. En realidad, sí. Tuve una gran conversación. Su sonrisa vaciló un poco. Ah, sí. Una chica brillante. Divertida. Me derramó su bebida encima. Empezamos una conversación a partir de ahí. Esbocé una pequeña sonrisa. Buena energía. La expresión de Sofía no se movió, pero su cuerpo la delató. Sus dedos se tensaron alrededor del borde de la manta. Bueno, dijo a la ligera, eso suena divertido. Lo fue, asentí, refrescante, incluso. Me di la vuelta de nuevo, esta vez sin parar. Mientras caminaba por el pasillo, su voz flotó detrás de mí. Espero que fueras respetuoso. Me detuve en la puerta del dormitorio. Fui exactamente tan respetuoso como las nuevas reglas lo permiten. Silencio. No del tipo tranquilo, sino del tipo pesado, amargo. El tipo que llena una casa cuando alguien se da cuenta de que ya no tiene las riendas. Apagué la luz del pasillo y entré en el dormitorio. Detrás de mí, todavía podía sentirla tratando de leer entre cada palabra que había dicho, buscando un subtexto, luchando por encontrar su equilibrio en un juego que pensaba que estaba ganando. Pero la verdad era que no había mentido. Tuve una buena noche. Y lo peor para ella, es que no podía detenerme. Para cuando llegó el viernes, Sofía estaba jugando la carta de la esposa imperturbable con experta precisión. Flotaba por el departamento, tarareando listas de reproducción, dejando copas de vino medio vacías como si fueran piezas decorativas, y fingiendo que nada, en absoluto, se le escapaba de las manos. Así que, cuando anunció que asistiríamos juntos a la inauguración de la casa de Laura y Jorge, su tono no dejaba mucho lugar a la negociación. Solo una velada informal, dijo, dejando la invitación sobre la encimera como si fuera una especie de tratado de paz. Unos pocos viejos amigos, mucha botana. ¿Sin drama? Eché un vistazo a la invitación. ¿Estás segura de lo de, sin drama? Me miró a los ojos por una fracción de segundo demasiado larga. Creo que nos vendría bien una noche de normalidad. Y tal vez lo decía en serio. O tal vez simplemente no quería aparecer sola y enfrentarse a la música que ella misma había empezado a tocar. La casa era una clásica casa colonial en Coyoacán. Recién renovada, todo de concepto abierto y luces suaves. La risa se escapaba por la puerta principal incluso antes de que llamáramos. Dentro, el lugar ya bullía de cuerpos cálidos, ginebra cara, y música folk independiente en bucle de la lista de reproducción seleccionada por alguien. Sofía se deslizó naturalmente en modo social, como si estuviera subiendo a un escenario, besos al aire, cumplidos, pequeños jadeos dramáticos. Yo me quedé atrás, dando una vuelta lenta hacia la mesa de las bebidas, asintiendo a algunas caras conocidas. Y entonces, Valeria. Estaba cerca del fondo de la habitación, vestida con algo brillante y estampado que parecía sacado del sueño de una bailarina. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la habitación. Una sonrisa rápida, sin pretensiones. No me moví hacia ella. No era necesario. Pero noté que Sofía la notó. La velada se movió como melaza y vino. La gente se reía demasiado alto de chistes seguros. Un tipo llamado Brandon no paraba de sacar a relucir su cartera de criptomonedas. En algún momento, Laura sacó una vieja cámara Polaroid y empezó a documentar a todo el mundo en la habitación, como si fuéramos un proyecto de arte. Entonces sucedió. Estábamos todos reunidos alrededor de la isla de la cocina, con vino en mano, las tablas de quesos diezmadas,
Cuando alguien preguntó sobre las parejas que comparten espacios de trabajo en casa. Sofía se rió. Oh, Mateo y yo ya no compartimos casi nada. El grupo se rió cortésmente. Entonces ella levantó ligeramente su copa y añadió, ya ni siquiera lo dejo entrar en mi cama. El aire cambió. Algunas personas se rieron, inseguras. Una mujer tosió en su bebida. Alguien intentó desviar la conversación, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Desde el otro lado de la cocina, la voz de Valeria sonó, fácil, sin prisas, y brillante como el cristal. Bueno, en la mía siempre hay lugar, cariño. La habitación se congeló. Sofía se giró bruscamente, parpadeando como si no hubiera oído bien. Valeria dio un paso adelante, su sonrisa afilada. ¿O era una de esas bromas que solo suenan graciosas en tu propia cabeza? Sofía tartamudeó. Yo obviamente estaba bromeando. ¿Lo estabas? Valeria inclinó la cabeza. ¿Por qué no sonaba así? Sonaba como una mujer que se esfuerza mucho por demostrar que todavía tiene el control de algo que, claramente, no tiene. Sofía se sonrojó hasta las orejas. Esto no tiene nada que ver contigo. La risa de Valeria fue suave. Cariño, me metiste en esto en el segundo en que convertiste a tu marido en el chiste. El murmullo comenzó, medio susurros y miradas furtivas. Sofía miró a su alrededor, dándose cuenta de repente de que todo el mundo seguía mirando. Te estás poniendo en ridículo, siseo. No, dijo Valeria, entrecerrando los ojos. Te estoy recordando que no puedes humillar a alguien y esperar silencio a cambio. La voz de Sofía se quebró. Esta es la fiesta de mi amiga. Entonces quizás deberías actuar como tal, espetó Valeria. Por un momento, nadie se movió. Nadie se atrevió a interrumpir. Y entonces hice algo que no había planeado. Cogí mi vaso, le hice un pequeño gesto de asentimiento a Valeria y salí al patio trasero, sin mirar atrás. Detrás de mí, la habitación volvió a bullir. Pero por una vez, Sofía era la que estaba sola en medio del ruido. Estaba doblando toallas en la cama cuando Sofía entró furiosa, como si la impulsaran el fuego y el orgullo que le quedaba. La puerta no se cerró de golpe, pero podría haberlo hecho. El aire se quebró con tensión. Ahí estaba ella, Valeria, empezó, arrojando su bolso a la silla, prácticamente desnudándote con la mirada delante de 20 personas. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Sonreíste como si fuera bonito? Con calma, di la vuelta a una toalla, alisando el borde con la palma de la mano. Sonreí porque fue sincera. Deberías probarlo alguna vez. Sofía se detuvo en seco. ¿Perdona? ¿Me has oído? Levantó las manos en el aire. No, no te quedes ahí doblando la ropa como si estuvieras por encima de todo esto. ¿Crees que actuar con calma te da la razón? No levanté la vista. No, pero me impide ponerme en ridículo en la cocina de otra persona. Sofía dio un paso brusco hacia adelante, su voz cortando la habitación. ¿Así que ahora soy una vergüenza? Estoy diciendo que estás fuera de control. Eso es diferente. Oh, por Dios, Mateo, ¿te oyes siquiera? Suenas como un terapeuta que se ha rendido con su propio matrimonio. Dejé la toalla doblada con cuidado. Tú eres la que reescribió las reglas. Yo solo vivo en la casa que tú construiste. Yo no reescribí nada. Planteé una posibilidad, una conversación de adultos, y tú la convertiste en esta guerra fría. Finalmente la miré a los ojos. No planteaste una conversación. Hiciste una declaración delante de nuestros amigos. Eso no es apertura. Eso es teatro. Ella parpadeó. Estabas siendo valiente. Estabas siendo provocadora, dije simplemente. Y ahora que no estás obteniendo la reacción que querías, se está desmoronando. Su boca se tensó. Así que de eso se trata. ¿De control? Creo que lo querías. No todo, solo lo suficiente para sentirte por delante. Se cruzó de brazos, con la barbilla levantada. Solo quería que fuéramos honestos el uno con el otro, que evolucionáramos. No,
dije, doblando una camisa ahora. Querías permiso sin consecuencias. Ella se burló. ¿Y tú? Tú eres el señor moralidad, doblando la ropa como si fuera la última palabra sobre el matrimonio. Miré la camisa. No. Solo me gusta la simetría. Algo en esta casa debería sentirse equilibrado. La mandíbula de Sofía se tensó. Antes luchabas por nosotros. Ahora solo te quedas ahí, petulante, como si nada te afectara. Luché por algo que era real, no por esta versión en la que lanzas ideas como si fueran tendencias de moda. Oh, por favor. ¿Querías libertad? La interrumpí, con la voz todavía tranquila. Y te la estoy dando. No te estoy deteniendo. No te estoy persiguiendo. No estoy cerrando ninguna puerta. Ella me miró fijamente, conteniendo la respiración. ¿Y qué hay de ti? ¿Estás disfrutando de esta libertad? Hice una pausa, busqué un par de calcetines. No me siento restringido, si eso es lo que preguntas. Su voz se quebró, apenas aguantando. Así que, has estado con ella, ¿verdad? Levanté una ceja. Dijiste que estaba permitido. Eso no es una respuesta. Eso es todo lo que vas a conseguir. Sofía dio 2 lentos pasos hacia adelante, con las manos temblando ahora, la furia tragada por el miedo. Mateo, no hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Seguir tu ejemplo? ¿No es esto lo que querías? No pensé que se sentiría así, dijo, con la voz quebrada. No pensé que dejarías de necesitarme. Dejé los calcetines. No dejé de necesitar. Dejé de demostrar. El silencio que siguió fue ensordecedor. No pacífico, sino crudo e inacabado. Sofía estaba de pie en nuestro dormitorio, rodeada de algodón cuidadosamente doblado y un silencio que se negaba a suavizarse. Sus hombros se agitaron una vez, luego 2. Pero no me moví. Me quedé allí, con las manos apoyadas en el borde del cesto de la ropa. La casa seguía pareciendo la misma, libros en las estanterías, velas en cada rincón, la luz del sol colándose por las cortinas de lino. Pero la energía había cambiado. Ella estaba a la deriva, y yo estaba finalmente, irrevocablemente quieto. El sol daba en el balcón justo esa mañana, lo suficientemente cálido como para llevar mangas cortas, lo suficientemente fresco como para que la segunda cafetera pareciera necesaria. Los pájaros piaban, las hojas de los árboles de Polanco susurraban. Debería haber sido pacífico, pero nada en nuestra casa había sido pacífico durante semanas. Sofía se sentó frente a mí en la pequeña mesa de hierro del balcón, con las piernas cruzadas, lentes de sol puestos, fingiendo revisar correos electrónicos en su teléfono. Su mimosa apenas estaba tocada. Sorbí mi café y carraspeé. Bueno, hablé con Luis y Mónica. Sin respuesta. Nos invitaron de nuevo a ese fin de semana de kayak en Valle de Bravo, lo de las parejas. Todavía nada. Su dedo se deslizó por la pantalla como si no hubiera hablado. Me recliné, manteniendo mi tono casual. Les dije que iría. Ahora sus ojos se alzaron. ¿Tú? Sí. Ella arqueó una ceja. ¿Desde cuándo remas algo que no sea una hoja de cálculo? Sonreí. Pensé en probar algo nuevo. Romper la rutina. ¿No es eso lo que has estado fomentando? Su mandíbula se movió por un momento. ¿Piensas ir solo? En realidad, dije, dejando mi taza, Valeria me acompañará. El teléfono se quedó quieto en su mano. Dejé que el nombre flotara en el aire como humo. No me apresuré a llenarlo. Sofía se recostó en su silla, se cruzó de brazos, y se rió una vez, corta y aguda. Por supuesto que sí. Dijiste que es saludable tener nuevas experiencias, respondí suavemente. Oh, ¿lo dije? Preguntó, subiéndose los lentes de sol al pelo. ¿También dije que llevaras a tu ligue de una noche a un retiro de parejas? Me encogí de hombros. No dijiste que no lo hiciera. Su voz bajó, cargada de veneno. Esto es infantil. Tú eres la que dijo que deberíamos abrazar el cambio, Sofía. Yo solo estoy remando mi verdad.
Se inclinó hacia adelante, con la voz ahora tensa y cortante. ¿Saben Luis y Mónica que tú, pareja, es alguien que apenas conoces? ¿Saben ellos que la tuya es imaginaria?, le respondí sin pestañear. Eso la golpeó. Su boca se abrió, luego se cerró. Esperé. Cogió su vaso, se quedó mirándolo. ¿Tengo pareja? Ah, sí. Levanté una ceja. ¿Cómo se llama? La mirada de Sofía se endureció. Y de todos modos no voy a remar a ninguna parte. Qué lástima, dije. Se supone que el lago está muy tranquilo en esta época del año. Se levantó bruscamente, su silla raspando contra las baldosas del balcón. Todo esto es una actuación para ti, ¿no? No, respondí, todavía sentado. Es solo que finalmente es tu obra, y no te gusta la reacción del público. No necesito un público. Le dediqué una sonrisa seca. Entonces deja de hablar en monólogos. Me miró fijamente, con el pecho subiendo y bajando, las manos apretadas a los costados. Vi cómo la furia la golpeaba como un segundo aire. Pero ahora venía con algo más. Duda. Porque había estado tan segura de que controlaría la narrativa. Que yo suplicaría, me rompería o saldría furioso. En cambio, estaba tranquilo y emparejado. Se dio la vuelta sin decir palabra y volvió a entrar, la puerta de malla cerrándose de golpe detrás de ella. Volví a coger mi café. Los pájaros piaban. El sol calentaba mi hombro. El agua ni siquiera nos había tocado todavía, y aún así, ella ya se estaba ahogando. El lago Avándaro era un cristal esa mañana. La luz del sol se derramaba sobre el agua como una sábana de seda. El suave murmullo de nuestros remos, el único sonido en kilómetros. Valeria se sentó delante de mí, firme y fluida, sus brazadas limpias, como si ya lo hubiera hecho antes. No recuerdo la última vez que escuché tanto silencio, dije, dejando que el remo se deslizara junto al kayak por un momento. Ella miró por encima del hombro con una sonrisa. Lo dices como si fuera algo malo. No, dije. Es el tipo de silencio que se siente ganado. Volvió a meter el remo. Ese es el tipo que hace que el ruido en casa se sienta peor, ¿eh? Sonreí. Más fuerte que nunca estos días. El kayak se deslizó suavemente por la curva, los árboles inclinados sobre las orillas como viejos fisgones. Había una paz aquí que se sentía desconocida, no solo por el entorno, sino por la compañía. Sin cáscaras de huevo, sin minas ocultas, solo dos personas flotando hacia adelante. A Sofía siempre le encantó el caos, dijo Valeria de repente, sin siquiera mirar atrás. Hice una pausa. ¿La conocías de antes? En la prepa, dijo, su tono ligero pero preciso. No éramos cercanas. En realidad no. Pero incluso a los 16, hacía que cada pasillo pareciera un escenario. No respondí de inmediato. Solo observé la estela que dejaba su remo ondular hacia afuera. Podía hacer que una habitación orbitara a su alrededor, continuó Valeria. Ese tipo de poder es adictivo cuando descubres cómo usarlo temprano. Suena bastante acertado, murmuré. Pero nunca le gustó mucho que la desafiaran, añadió Valeria, girándose ligeramente para mirarme. Ni siquiera por sí misma. Levanté una ceja. ¿Eso por experiencia personal? Ella sonrió. Odiaba que no me importara lo que pensara la gente. Siempre asumió que significaba que estaba tratando de robarle el protagonismo. No lo estaba. Simplemente no quería vivir bajo él. Dejé escapar un suspiro por la nariz. Y ahora aquí estás de nuevo, sin saberlo, atrapada en otra actuación. Valeria apoyó su remo sobre el kayak por un momento, dejándonos a la deriva. ¿Crees que no sabía en lo que me estaba metiendo?, preguntó, su voz más suave ahora. La miré. No me pareciste del tipo despistado. No lo soy. Pero tampoco me dejo arrastrar por los dramas de otras personas, a menos que les permita tirar de mí. Y sin embargo, la otra noche. Eso no fue un drama, dijo. Eso fue defender a alguien que no lo pidió, pero que lo necesitaba de todos modos. Me quedé callado, dejando que eso se asentara.
Vi cómo te miraba, continuó Valeria, como si todavía tuviera la patente de tu reacción. Y tú, estabas demasiado tranquilo para que ella lo entendiera. Dirigí mi mirada al horizonte, a la dorada extensión de cielo que tenía delante. Quizás la calma es la única forma que conozco de seguir siendo humano últimamente. Ella asintió. Bueno, lo humano te queda bien. No dije nada, solo dejé que la corriente nos llevara suavemente hacia adelante. Valeria se movió de nuevo, estirando las piernas tanto como pudo en el estrecho espacio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente se aferra al caos? ¿Por qué se convierte en su identidad? Porque les impide sentarse consigo mismos, dije. La quietud es donde aparece la verdad. Ella sonrió débilmente. Exactamente. Una garza pasó volando sobre nosotros, con las alas extendidas, sin esfuerzo. La vi irse, vi cómo incluso hacía que irse pareciera elegante. Valeria volvió a coger el remo. Sabes, no tienes que quedarte en algo solo porque ya has pasado años dentro de ello. Solía creer eso, dije. Que el tiempo significaba verdad. Que la duración significaba lealtad. ¿Y ahora? Metí mi remo lentamente. Ahora creo que la claridad llega cuando dejas de hablar el idioma de otra persona. Nos movimos en silencio durante un rato después de eso. No del tipo tenso, sino del tipo que permite a dos personas respirar el mismo aire sin explicación. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no estaba navegando por las corrientes emocionales de otra persona. Finalmente estaba flotando en las mías. La casa estaba en silencio cuando regresé. No el tipo de silencio que viene con el descanso o la paz o un buen día a tus espaldas, sino el tipo que se siente extraño, como si algo estuviera esperando detrás de la puerta para desentrañarse. Entré, dejé mis llaves con un suave tintineo, y noté los zapatos de Sofía en la entrada. Su bolso estaba en el suelo a su lado, descuidadamente tirado. Eso no era propio de ella. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, apenas. La empujé con 2 dedos. Estaba sentada en el borde de la cama, con los hombros temblando, la cara enterrada entre las manos. El tipo de llanto al que ya no le importaba ser escuchado o visto. No era actuado. Estaba roto. No levantó la vista. No sabía cómo deshacerlo, susurró. No hablé. No me moví. Solo me quedé en el umbral, una mano todavía en el marco. Pensé que podría manejarlo, dijo, levantando la cabeza, la idea de la libertad, de ser más grande que todo eso. Y ahora no puedo respirar. Entré lentamente. Me miró como si estuviera buscando algo en mi cara. Tal vez piedad, tal vez negación. Quería parar, dijo. Lo de la relación abierta, todo. Se secó la cara con la manga, intentó estabilizar la voz. ¿Podemos volver a como era antes? Me senté en el banco a los pies de la cama. Ni cerca, ni lejos. Sofía, dije en voz baja, voy a iniciar los trámites del divorcio la semana que viene. Las palabras golpearon como el derrumbe de un estante. Su boca se abrió, pero el sonido salió vacío. ¿Qué? Exhaló finalmente. No levanté la voz. Dije lo que dije. Eres libre. Ya no tienes que cargar con nada por mí. Sacudió la cabeza rápidamente. No, no he estado con nadie. Te lo juro por Dios, Mateo, nunca lo hice, no pude. Ese no es el punto, dije. Parecía que no entendía, o se negaba a hacerlo. Nunca toqué a nadie, repitió como si eso, de alguna manera, rebobinara el reloj. Estaba fanfarroneando, tratando de sentir que todavía importaba. Asentí. Y ahora yo estoy haciendo lo mismo al irme. Se levantó, dio un paso hacia mí. ¿Así que eso es todo? ¿Después de todo esto? No te estoy castigando, dije. Me estoy liberando de la guerra que declaraste. No quería que llegara tan lejos. Lo sé. Su rostro se descompuso de nuevo, y su voz salió como grava. ¿De verdad has terminado? Me levanté, la miré a los ojos. Sofía, dije, dejé de ser tu marido la noche que convertiste nuestra vida en una declaración.
Se tapó la boca, retrocedió tambaleándose, y se sentó en la cama como si las piernas le hubieran fallado. No esperé otra respuesta. Me di la vuelta, caminé hacia el pasillo y cerré la puerta detrás de mí. Suavemente, finalmente. Sin portazos, sin gritos, solo un final. El aire olía a granos de café tostados y a pavimento empapado por la lluvia. Valeria y yo nos sentamos junto a la ventana en el Café El Olivo, nuestro lugar habitual ahora. 2 meses de otoño, las hojas de afuera ya habían comenzado su lenta rendición, coloreando las banquetas de cobre y oro. Revolví un sobre de azúcar moreno en mi café, mirando mientras ella hojeaba un folleto de arte local. Hoy llevaba el pelo recogido, mechones sueltos captando la luz de la mañana. ¿Viste el mural que van a inaugurar junto al lago de Chapultepec?, preguntó, sin levantar la vista. Un artista de Oaxaca. Todo caos abstracto. Sonreí. Suena familiar. Ella arqueó una ceja. Déjame adivinar. Estás a punto de decir algo poético sobre la vida imitando al arte. No pensaba hacerlo, pero ahora podría. Compartimos una suave risa. Del tipo que no necesitaba permiso ni actuación. El silencio entre nosotros era fácil. Sin tensión, sin aliento contenido, solo café, conversación, y el bajo zumbido de un mundo que seguía girando afuera. Tomé otro sorbo y luego pregunté casualmente, ¿sabes algo de Sofía? Valeria levantó la vista, los labios crispados con esa sonrisa cómplice suya. Oh, ¿no te enteraste? Levanté una ceja. Su segundo matrimonio duró 5 semanas, dijo, guardando el folleto en su bolso. El tipo se mudó, se sintió abrumado, y aparentemente se fue a Arizona para recentrarse. Hizo comillas en el aire con los dedos. Dijo que necesitaba silencio para sanar de la sobrecarga emocional. Dejé escapar una risa lenta y silenciosa. La libertad le sienta bien, supongo. Valeria inclinó la cabeza. ¿Estás bien con todo eso? Asentí. Ahora es solo información. Me estudió por un segundo y luego se reclinó en su silla. Creo que te subestimó. No eres el hombre con el que pensaba que se había casado. No, estuve de acuerdo. Soy el hombre al que le dejó espacio para convertirse. Afuera, un taxi rosa y blanco pasó salpicando junto a la banqueta. El barista detrás de nosotros gritó 2 lattes. Valeria buscó su taza, rozando ligeramente sus dedos con los míos. No hablamos por un momento. No lo necesitábamos. Por primera vez en un largo trecho de días de tormenta y habitaciones llenas de silencio, no estaba caminando sobre cristales. No estaba doblando toallas por la paz o esquivando conversaciones llenas de trampas. Estaba sentado frente a alguien que me veía, no lo que no estaba logrando ser. Valeria me miró, medio sonriendo. ¿Sigues remando tu verdad? Sonreí. Flotando mejor que nunca. Y mientras estábamos sentados allí, observando la ciudad moverse en silenciosa armonía fuera del cristal, me di cuenta de algo que aún no había dicho en voz alta. Algunos finales no son colapsos. Son claros. Solo el espacio suficiente para construir algo real. Y ese fue el final de la historia. ¿Sabes? He estado pensando. Valeria me defendió esa noche en la fiesta de inauguración. No tenía por qué hacerlo. Podría haberse ido como todos los demás. Pero en cambio, habló. ¿Hizo lo correcto o cruzó una línea que no le correspondía cruzar? Dímelo en los comentarios. Realmente quiero saber lo que piensas. Y si esta historia te atrapó, dale a me gusta y suscríbete para más historias como esta.